Bien, vamos a tocar un punto importante que es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad que generalmente se ha vuelto actualmente en el día a día de los médicos debido a que el daño renal que se sufre en el estadio final de las enfermedades en general degenerativas como la diabetes ha pasado a encabezar un punto importante en la evolución. Cuando uno entiende, muchachos, insuficiencia renal crónica, tiene que entender de que las causas, cualquiera que hayan sido en su inicio, terminan en una clínica característica. Y la clínica que van a ustedes observar es el síndrome urémico. Nosotros en el Perú tenemos como primera causa de insuficiencia renal crónica a la diabetes. En segundo puesto la hipertensión arterial y en tercer puesto la glomerulonefritis. Es importante entender de que independiente de cuál sea el inicio del daño renal crónico, termina en un síndrome urémico que va a tener que ser manejado. La definición operacional de insuficiencia renal crónica se define como la disminución progresiva de la función glomerular cuando ésta es menor de 60. En un estadiaje de 5 hablamos de prácticamente menor de 60 con un estadio 3 para de arriba. Y vamos a ver aparte que esa disminución del filtrado glomerular, de la función renal, nosotros podemos al menos poder garantizar con una imagen que el riñón está sufriendo un daño debido a que la gran cantidad de pacientes con insuficiencia renal crónica tienden a tener riñones atróficos pequeños. Hay un grupo de pacientes como los diabéticos, como los pacientes con amiloidosis, con trombosis venosa renal, que tienden a tener, o las mismas poliquistosis renales que hacen insuficiencia renal crónica, tienden a tener riñones grandes. Pero la gran mayoría, nosotros vamos a ver que la función renal, el daño ha sido progresivo, con un decaimiento de la depuración de creatinina y comprobado con algunas imágenes. De las causas, como les digo, la más importante es la diabetes. La diabetes tiende a dar falla renal cuando ya pasaron al menos más de 20 años de enfermedad. Cuando vean un paciente con diabetes que hace una falla renal inmediata, al poco tiempo de haberse diagnosticado la diabetes, eso se les aseguro, no es una nefropatía diabética establecida. Eso más probable puede ser una glomerulonefritis, que puede ser en los adultos, más frecuente la membranosa. Entonces hay que tener en claro los momentos en el cual se van a presentar este tipo de pacientes. Recordar entonces la sintomatología del tipo de patología. Las causas glomerulares como la diabetes, de lejos, las causas intersticiales que terminan dando daño farmacológico, muchos de ellos, y las causas vasculares como las muchas vasculitis que terminan haciendo el problema de la insuficiencia renal crónica. Como en nuestros casos siempre nos preguntan, el caso clínico típico de una mujer que debuta con enfermedad renal crónica terminal, clásica pregunta de Perú, es una paciente lúpica. Entonces, el porcentaje de causas de cada una de ellas que origina la insuficiencia renal crónica la están observando en el gráfico. Recuerden que la clínica al inicio va a depender de cada patología, pero al final todas van a terminar en un síndrome urémico. Recuerden ustedes que el paciente, para que comience a presentar síndrome urémico, tiene que tener un estadiaje que va dándose con un decaimiento al menos del 25 al 30%, ya comienza a haber una hiperazoemia, y cuando la depuración va cayendo aún más de 20 en realidad de función, vamos a ver nosotros de que se va a dar manifestaciones clínicas. Por eso es que los pacientes tienden a demorar mucho la progresión o la evolución de un síndrome urémico en el tiempo. Cuando uno establece la clínica del paciente con insuficiencia renal crónica y uno maneja ya el concepto de la clasificación de un estadio 1 con menos de 90, un estadio 2 entre 60 y 90, un estadio 3 entre 30 y 60, un estadio 4 entre 15 y 30 y un estadio 5 con menos de 15 de depuración, vamos a establecer nosotros que los pacientes que tienen menos de 15 de depuración son pacientes que están en una enfermedad renal crónica terminal. ¿En qué momento estos pacientes van a entrar a diálisis? Es la pregunta que tú como médico te vas a dar. Los ingresos a diálisis se van a dar por un cuadro de un síndrome urémico que ya esté manifiesto, por cuadros hidroelectrolíticos que en este caso no puedan manejarse con tratamiento médico. Básicamente el problema de la hipercalemia. Y en casos de pacientes con acidosis metabólicas que se están estableciendo y no pueden mejorar con tratamiento médico. Esos son los tres casos en los cuales un paciente con enfermedad renal crónica termina entrando a hemodiálisis. La idea es de que un paciente con enfermedad renal crónica no entre en hemodiálisis lo más pronto posible, debido a que la hemodiálisis inicia un proceso, una cascada de aterogénesis progresiva calcificada en las arterias, haciendo justamente de que estos pacientes mueran más de infartos de miocardio
dando un ataque cardíaco como causa de mortalidad más frecuente. Por eso, mientras más demores en meter a un paciente renal crónico a diálisis, es mejor. Ahora, el paciente ingresará a diálisis bajo estos tres conceptos: un síndrome urémico, un trastorno hidroelectrolítico no controlado médicamente o un cuadro que ya se haya establecido como un equilibrio ácido-base alterado, como una acidosis metabólica refractaria de tratamiento médico. ¿Cómo se presenta este paciente? Al riñón, ustedes saben que tienen 4 funciones fundamentales que siempre les explico, ¿no? La primera función renal es de la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. La segunda es justamente la regulación del equilibrio ácido-base. Y luego vamos a ver ustedes que el riñoncito también se encarga de la eliminación de productos nitrogenados, que son muy importantes, y al final tiene una acción hormonal importante. Entonces, las 4 funciones del riñón trabajadas en su nombre, ustedes van a observar de que la regulación hidroelectrolítica, cuando esta falla, tratamiento médico, entran a diálisis. Cuando la parte del equilibrio ácido-base falla, entran a diálisis. Y cuando hay un síntoma urémico mantenido, entran a diálisis. Se darán cuenta ustedes entonces que en las funciones del riñón, cuando se afecta casi el 75%, porque son de 4 letras, son 3, el 75% de las funciones del riñón son posibilidad de ingresar a diálisis. Es por eso que inclusive cuando hay hipercalemia asociada a pacientes con enfermedad renal crónica, tienen que al menos haber perdido el 75% de la masa funcional renal. Al final, el riñón va a dar muchas manifestaciones, como les voy a pasar a describir a continuación, en el cual ustedes van a observar que cada una de ellas, muchas de ellas no van a mejorar con la hemodiálisis, y algunas sí mejorarán con la hemodiálisis, y quisiéramos recalcar cuáles son las que mejoran, pero sobre todo que dominen ustedes bien claro, tengan las funciones del riñón y cómo este ya se deteriora y termina acabando con el paciente. Cuando uno analiza la primera función es la acidosis metabólica. Los pacientes renales crónicos tienden a tener acidosis metabólica. El riñón trabaja con un elemento muy importante que es el bicarbonato. El riñón se encarga de regenerar bicarbonato en el túbulo contorneo proximal. Se encarga de sintetizar bicarbonato en el túbulo contorneo proximal. Se encarga de recaptar bicarbonato. O sea, no solamente lo regenera de nuevo, sino lo reabsorbe. Y no solo eso, sino solamente evita que se elimine. O sea, el riñón protege el bicarbonato. Y imagínate que ya no tienes riñón, por lo tanto no hay bicarbonato, y al no haber bicarbonato hay acidosis metabólica. Estos pacientes tienden a hacer acidosis metabólica porque pierden el suministro más importante de formación de bicarbonato, que es el riñón. Y eso termina conllevando a una alteración de la homeostasis celular. Van a ver ustedes que a nivel cerebral se van a presentar 2 tipos de alteraciones, como son las encefalopatías urémicas asociadas o cuadros urémicos muy severos, y cuando ya el paciente está en diálisis con la demencia dialítica. Es una parte clínica importante que van a dar estos pacientes. Por ejemplo, una encefalopatía urémica es un criterio ya importantísimo de ingreso a diálisis. En la parte cardiovascular es muy importante que el paciente renal crónico va a tener una hipertensión arterial muy dependiente de volumen, ya que no maneja líquidos adecuadamente y tienden a tener hipertensión muy alta, muy refractaria, y que necesitan al menos 3 fármacos controlándolo constantemente. El paciente, aparte de que es hipertenso y que tiene un aumento de volumen, tiende a tener una insuficiencia cardíaca manifiesta también a la larga. Entonces sufren de insuficiencia cardíaca, sufren de arritmia, sufren de coronariopatías, porque las coronarias se vuelven tan ateroscleróticas y cálcicas que tienden a tapar al paciente. Por lo tanto, la primera causa de muerte en pacientes renales crónicos es la causa cardiovascular, que hay que tenerla presente todo el tiempo en este tipo de pacientes. Es importante saber de que no solamente la parte cardiovascular va a influenciar mucho en la mortalidad. Recuerden ustedes que una causa importante de los pacientes renales crónicos cuando ingresan a nosotros, a la parte justamente cardiovascular, es la creación de las fístulas. Es importante saber de que un paciente que va a entrar a un proceso de diálisis, de hemodiálisis, que generalmente son 3 veces por semana un proceso de diálisis, ustedes van a observar de que los pacientes van a ingresar con la fístula arteriovenosa. ¿Qué es una fístula arteriovenosa? Una fístula arteriovenosa es la comunicación que hacemos nosotros de una arteria nativa a una vena. La vena prácticamente la sacamos de su posición y creamos una fístula. Esa es la arteria y esa es la vena. Esto, cuando es nativo, o sea, con su propia arteria y con su propia vena, se hablará de una fístula arteriovenosa
de tipo nativa. La fístula arteriovenosa nativa va a ayudar a que el paciente al cabo de un mes comience a dializarse. El flujo va a venir con una fuerza adecuada y va a ingresar a la vena. Y hay requisitos para iniciar diálisis en estos pacientes. Un requisito es que el flujo sea mayor de 500 mililitros por segundo. 2. Que tengamos un paciente, esto lo vemos ecográficamente, que tengamos un paciente con una fístula con un diámetro que sea mayor de 6 milímetros en la vena. 3. Que la vena tenga una superficie de la piel hacia la vena no más profunda de 1 centímetro. Estos requisitos, y al menos los 5 primeros centímetros de la vena, tienen que tener una longitud rectilínea. Estos principios hacen de que el paciente garantice una buena fístula, y cuando ya le coloquen la canulación tenga esta vena, tenga la fuerza para poder mandar con el chorro de sangre hacia la máquina de diálisis y así puedan dializarse con normalidad. Entonces nosotros siempre peleamos por una fístula nativa. Crear una fístula nativa disminuye la mortalidad del paciente que entra a diálisis. ¿Por qué? Muchos pacientes de estos llegan a las emergencias y debutan con un síndrome urémico. Imagínate un edema agudo de pulmón que debuta en un paciente renal crónico. Llegan a las emergencias y lo primero que haces es, pucha, señor, usted tenía una enfermedad renal crónica y nunca le colocaron una fístula con tiempo pensando que en algún momento se iba a dializar. No, doctor, no me colocaron. Generalmente los pacientes en el estadio 4 tienen que usted enviarlo al cardiovascular para que haga la fístula. Él tiene que evaluar las venas, a qué nivel lo va a hacer, tiene que evaluar todo. No, doctor, no me hicieron fístula y tengo edema agudo de pulmón. Lo que va a hacer el nefrólogo en este caso va a colocar un catéter de alto flujo y lo va a dializar con un catéter. Un catéter es sinónimo de infección, un sinónimo a sepsis, un sinónimo a más muerte. Por lo tanto, pacientes en estadio 4 deben ser enviados al cardiovascular para evaluar la creación de una fístula arteriovenosa. Que no tiene buena vena, que no tiene buena arteria, nos encargaremos de buscarle un injerto para que podamos suplir esa vena y esa arteria. Y ese injerto de PTFE va a ayudar a crear esta fístula. La idea es no usar catéter, usar lo menos posible catéter y agotar todos los recursos para el uso de catéter. El catéter lo condena al paciente cuando ingresa a diálisis, lo termina matando más rápido de lo que ustedes imaginan. Por lo tanto, siempre ustedes, doctores, que puedan crear una fístula, enviarlo para poder hacer todos los análisis, las ecografías, todas las hacemos nosotros para poder desarrollar una fístula. Esa fístula es fundamental a la hora de decidir el futuro de un paciente. Siempre hay forma de crear, hacemos diferentes técnicas y podemos hacer fístulas no solo en el brazo, en las piernas, en el pecho. No hay ninguna dificultad técnica, lo que sí hay que diagnosticar adecuadamente al paciente. Esta es una causa de muerte muy frecuente por infección que sufren en nuestros pacientes. El uso de catéteres condicionales, el famoso PermanCat, que muchas veces dura solamente 2 años y de permanente no tiene nada y termina dando trombosis de vena cava, porque el catéter, acuérdate, para dializar tiene que llegar la punta casi entrando a la aurícula. Entonces todo el tiempo, imagínate, con un catéter en una zona de bajo flujo, con el tiempo hace trombosis y eso le va quitando las chances de poder dializar a nuestros pacientes. Eso se los digo a ustedes para que puedan evaluar que no solo la parte de la cardiovascular es infarto, sino también un problema técnico que a la larga termina definiendo mucho a nuestros pacientes. Los cuadros digestivos, sobre todo la anorexia, que vendría a ser un tema que muchos de los pacientes renales constantemente preguntan, tiende a mejorar. El apetito de ellos mejora con diálisis, preguntado siempre. Por lo tanto hay que recordar, pueden sufrir úlceras pépticas, sangrantes, tienden a sufrir mucho esos pacientitos, pero hay que tenerlo en cuenta. En la parte endocrina, casi toda la parte hormonal está disminuida, venida menos, tanto en hombres y mujeres, y hay que tomarlo en consideración. La parte del fósforo y calcio es importante tener en cuenta que hay un proceso que se llama osteodistrofia renal. Y tenemos a la osteoporosis, la osteomalacia, la osteoitis fibrosa quística, la osteosclerosis. En sí, ¿cómo funciona este tema del problema renal? Ocurre de que el fósforo comienza a elevarse en la sangre cuando la depuración es menor de 50, pero agarra sus niveles pico cuando la depuración es menos de 25. Entonces, este fósforo que se va elevando constantemente, lo que hace en la sangre es, al estar elevado,
tiende a quelar calcio, se agarra con el calcio que hay en este caso en el suero y se tiende a depositar en cualquier zona de fácil acceso como los vasos sanguíneos, los tendones, el tejido muscular blando. Este fósforo con el calcio, como el calcio se va depositando en cualquier otra zona, el calcio sérico tiende a disminuir porque el fósforo lo está quelando, y como el fósforo no puede eliminarse porque la depuración es mala porque hay un daño renal, entonces el fósforo se sigue manteniendo alto y se sigue haciendo esto, ¿no? El fósforo descalcifica, quita al pobre calcio y lo disminuye. Viendo todo este mecanismo, alguien se activa. ¿Y quién se activa? Se activa la paratormona. La paratormona se encarga de eliminar fósforo del cuerpo y aumentar calcio. Entonces la paratormona sale a la sangre y comienza a evaluar que está aumentando el fósforo y ella no lo puede permitir. Por lo tanto, sigue aumentando su secreción para eliminar el fósforo y aparte para aumentar el calcio. Entonces la paratormona comienza a trabajar en la eliminación del fósforo, pero al no tener respuesta renal, porque el riñón no está trabajando, el fósforo sigue aumentando, pero ella trata de compensar la disminución de calcio también aumentándolo, y lo hace a expensas de la masa mineral ósea y comienza a decalcificarse los huesos. Entonces aumenta el calcio y con el fósforo comienzan a depositarse en todas las partes que ya les he mencionado. Por lo tanto, este hiperparatiroidismo secundario asociado a un cuadro renal crónico termina decalcificando al paciente. ¿De qué manera nosotros podemos bloquear este aumento de la paratormona? De varias maneras. Una manera es disminuyendo la ingesta de fósforo. La única manera que el fósforo se aumente en tu cuerpo es con la ingesta. Entonces la vía oral de fósforo queda restringida. Le vamos a quitar fósforo para que ya no pueda, el aumento de la cantidad de fósforo no puede estimular lo que vendría a ser el aumento de paratormona. Lo segundo que tenemos que evaluar es de que al haber calcio disminuido, tenemos que tener calcio en el paciente. Entonces lo vamos a dar al calcio de dos maneras. Podemos dar el calcio solo como un carbonato de calcio, y si damos calcio solo, este calcio se va a unir con el fósforo elevado y se va a quelar, y de tal manera que se van a depositar en otras zonas. Otra manera de tener este calcio es colocar calcio con vitamina D. El calcio con vitamina D sí va a cumplir el rol protagónico del calcio sérico y va a tener aumentado el calcio. De tal manera que calcio con vitamina D sí es más probable que se haga, que trabaje ese calcio dentro, porque la vitamina D lo que hace es aumentar lo que es la absorción de calcio intestinal. Entonces la vitamina D con calcio aumenta la concentración sérica de calcio. Cuando tú das carbonato de calcio solo, lo único que hace es una función quelante con el fósforo y nada más. Entonces de tal manera que tú vas viendo cómo es el tratamiento. Disminuyo el fósforo, doy carbonato de calcio y doy calcitriol, que vendría a ser el calcio con vitamina D. Acuérdate que el problema hormonal del riñón es que al no tener, por ejemplo, algunas hormonas que normalmente funcionan, como la eritropoyetina, por eso hay anemia, y no se produce, y también no hay la hidroxilación de lo que vendría a ser el 25-hidroxivitamina D que se forma en el hígado. Viene el colesterol de la grasa, pasa los procesos metabólicos de vitamina D3 inactiva a vitamina D3 activa y pasa del 25-hidroxicolecalciferol del hígado, tiene que ir a hidroxilarse al riñón para convertirse en 1,25-hidroxicolecalciferol o vitamina D3 activa. Eso no hay en el riñón, por lo tanto no hay vitamina D. Al no haber vitamina D no hay calcio dentro de la parte sérica, no se estimula la absorción del calcio y de esta manera acuérdate cuáles son las dos zonas donde actúa vitamina D. Actúa a nivel del tubuli contorneado proximal y distal, y también hay actuación a nivel de la absorción de calcio intestinal. Al no haber una vitamina D que trabaje adecuadamente, esta sería la génesis de la osteodistrofia renal, porque no hay ingreso de calcio, debido a que tú puedes disminuir el fósforo bloqueando la dieta, pero al no haber calcio hay aumento de paratormona y comienza todo el proceso de osteodistrofia renal. Entonces es un poco para que entiendas cómo se va manejando el tema del calcio, la paratormona, el fósforo a nivel renal y cómo tú podrías como médico poder bloquear esos niveles de actuación. La parte del agua y la sal es importante, ya que estos pacientes tienden a retener mucho líquido y al aumentar la cantidad de líquido que tienen van a conllevar a que tengan volemias muy altas y sobre todo entre control y control a veces no regulan adecuadamente la volemia y terminan aumentando de peso de sesión a sesión. Por ejemplo, le toca diálisis un miércoles y el lunes está con un peso de 65 y viene el miércoles con 80. ¿Cómo puede subir 15 kilos en 2 días? Bueno, ellos retienen demasiada agua y demasiada sal.
La parte hematológica, la anemia por enfermedad crónica que nosotros estamos hablando. Y aparte de ello, vemos que el paciente tiende a tener una alteración electrolítica como la hipercalemia refractaria de tratamiento. Aumenta el potasio y estos pacientes son susceptibles con hipercalemias mayores de 7.5 a dar probabilidad de infarto. Ellos manejan potasios altísimos de 8, de 9 y también al no mejorar médicamente la hipercalemia es una indicación de ingreso a diálisis. Recuerde que el síndrome urémico que ellos van a presentar va a terminar dando afectaciones y también se pueden evaluar clínicamente en la piel, como la escarcha urémica que no mejora con diálisis. Entonces, para el tratamiento del cuadro que vamos a tener nosotros, vamos a ver que para la acidosis le daremos bicarbonato. La parte cerebral no podremos manejarlas. Los IECAS y los calcio antagonistas se vuelven los antihipertensivos de estos pacientes. La dieta, disminuir en fosfatos. ¿Para qué? Para evitar justamente que el fósforo pueda dar todo el proceso de trabajo con la paratormona y todo ello. Endocrinológicamente no vas a poder hacer mucho, eso es verdad. Para la disminución del fósforo es importantísimo, muchachos, que la dieta sea disminuida en fósforo y darle calcitriol, calcio con vitamina D, fundamental. Tenemos que disminuir el aporte en fases avanzadas, sobre todo lo que vendría a ser la parte del agua. Tiene una restricción hídrica de 1000-1200 en 24 horas y para la anemia tendremos que dar más que todo suplementos de hierro. En cada sesión de diálisis le damos eritropoyetina, todo ello para que vayamos teniendo un desarrollo adecuado. Lo que vendría a ser básicamente en la diálisis tienes que recordar tres cosas, como siempre les digo: uremia, tratamiento del potasio que no responde y sobrecarga de volumen que no responde al tratamiento médico, hidroelectrolítico, acidosis metabólica que no responde al tratamiento médico. Fundamental a la hora del tratamiento. El paciente con enfermedad renal crónica está condenado a la diálisis y en el camino podemos hacer el trasplante renal. El trasplante renal sí le devuelve a la persona la posibilidad de poder tener nuevamente un riñón y que éste pueda depurar todo. El riñón trasplantado es un riñón que puede ser por donante vivo o donante cadavérico, en el cual el riñón se sitúa en la fosa ilíaca izquierda, como están observando ustedes. Nosotros dejamos el riñón nativo y colocamos el nuevo riñón en la fosa ilíaca izquierda y lo anastomosamos a la arteria ilíaca externa. ¿Okay? Entonces es importantísimo a la hora de ver estos pacientes y sobre todo al darle una oportunidad de vida nueva para que puedan dializar. Recuerden ustedes que los pacientes que se dializan antes de llegar al estadio 4 tienen que pasar por cardiovascular para crear de fístulas, tienen que ir a medicina preventiva para vacunarlos contra la hepatitis B. Estos pacientes tienen que tener un rol nutricional especial, tienen que tener unas condiciones de vida adecuadas. Los pacientes que pueden tener diálisis peritoneal están sometidos a una peritonitis por estafilococo coagulasa negativo, preguntado también en la residencia, y recordar que los pacientes hemodializados, que ellos prácticamente se dializan 3 veces por semana, tienen que en la diálisis un proceso de limpieza, de pureza del suero, entregándote bicarbonato que tu riñón ya no produce y quitándote todos los efectos tóxicos y los metabolitos intermediarios, porque los que más afectan no es la urea y la creatinina, sino los metabolitos intermediarios de ellas terminan dando la clínica final en nuestros pacientes. Bueno, eso sería todo por enfermedad renal crónica. Ya nos estaremos viendo en las siguientes clases.